.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Vamos a conversar con la diputada Camila Rojas de Comunes porque vuelve a ingresar el proyecto de ley de educación sexual integral al Parlamento con algunas modificaciones. Eso nos va a contar ahora. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, un poquito saturado. Si usted quiere puede hablar con un poquito de distancia o más calma respecto del teléfono. Nosotros la estamos escuchando bien, incluso fuerte, como le digo. Así que no hay problema con eso. Primero, recordarnos, diputada, qué pasó con el proyecto de educación sexual integral. Lo estuvimos conversando en su momento acá, también con la defensora Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, pero si usted pudiera a nuestros y nuestras auditoras recordar ese pasaje en el Parlamento en el que se trató de aprobar, se impulsó el proyecto de educación sexual integral, ¿qué fue lo que sucedió? Y bueno, hace ya casi un año, de hecho fue en octubre del 2020, se rechazó el proyecto de educación en sexualidad, afectividad y género. No alcanzamos el quórum, si bien tuvimos la mayoría de votos, no fueron los votos suficientes. Faltaron hartos votos de la llamada oposición y no pudimos contar con ningún voto de derecha en la sala. Así que el resultado fue bien negativo en ese sentido. Nosotros habíamos contado en un principio con el apoyo del ahora ministro Belolio. Él apoyó el proyecto, sin embargo, cuando lo votamos él ya no estaba de diputado. ¿Y qué es lo que cuánto se requiere para aprobar? ¿Cuánto se requería en su momento para aprobar este proyecto? Requeríamos 89 votos porque es un cambio a la ley, a la LGE, a la Ley General de Educación. ¿Que tiene rango constitucional? ¿Ya? Tiene rango constitucional, por eso necesitábamos más votos que simplemente la mayoría. Ya, y la idea de volver a presentar este proyecto, ¿incluye alguna modificación? Porque recuerdo que cuando se rechazó, se conversaba que era necesario esperar harto tiempo, un año, para volver a presentarlo. Yo no soy tan buena para las fechas, no recuerdo hace cuánto se presentó, pero tengo la sensación de que no ha pasado un año, pero que sin embargo hay intenciones de presentarlo de manera modificada. Sí, mira, hay una cuestión formal que es que una vez que un proyecto se archiva hay que esperar un año para presentar un proyecto similar. Por lo tanto, nosotros ahora en unos pocos días se cumple ese plazo. ¿Ya? Lo hicimos en conciencia de aquella formalidad. Respecto del primer proyecto, este tiene algunas modificaciones, ya, pero lo más sustantivo se mantiene, es decir, que la educación en sexualidad sea un derecho de los niños, niñas y adolescentes que se imparta durante todo el ciclo educativo, lo que incluye la educación de párvulo. Por lo tanto, como decía, lo más sustantivo sigue presente, ya se considera también capacitación e información para las y los docentes, y un elemento que es nuevo es la consideración de las y los apoderados también en este proceso de formación, ¿ya? Que fue una cuestión que en el proyecto que votamos en la sala estaba incluido, pero en el proyecto inicial no. Y lo incluimos durante el trámite con las organizaciones que fueron y quisimos contemplar también esa discusión que ya habíamos tenido con varias organizaciones ahora en este nuevo proyecto. Diputada, ¿podemos hablar del proyecto en sí y profundizar para quien no ha tenido la oportunidad de conocerlo? ¿De qué se trata la educación sexual integral? Y lo digo porque parte de las conversaciones que sostuvimos en su momento con usted, incluso con la defensora Patricia Muñoz, hablaba de la desinformación o la mala información que le llega a muchos padres, madres o apoderados o apoderadas, cuidadores en general, que se preocupan de cierta información que no es correcta respecto de qué es lo que busca promover este proyecto. Sí, bueno, hay muchos mitos, nos tocó vivir durante los casi 2 años, porque estuvimos, desde que lo habíamos presentado hasta que se terminó votando fueron 2 años, en ese camino. Hubo muchas mentiras, mucha mala intención también. Por ejemplo, se decía que nosotros queríamos la pedofilia, que queríamos hipersexualizar a los niños y niñas, y evidentemente lo que queremos es todo lo contrario. Y en ese sentido yo creo que el fondo del proyecto, como decía, está en establecer que este derecho es de los niños, niñas y adolescentes, y hay 2 focos muy relevantes. Uno que tiene que ver con la prevención, ¿ya? Que es como el para qué sirve la educación en sexualidad, para qué sirve que los niños y niñas reciban formación e información sobre estos temas, que es el foco preventivo, ¿ya? Preventivo respecto de embarazos no programados, preventivo respecto de el abuso sexual infantil,
también aporta en prevención respecto de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Entonces son varios focos de prevención, la violencia de género, entre otras, ¿ya? Y hay otro foco que también para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el autoconocimiento, el autocuidado, en definitiva también con un área asociada a disfrutar, a sentir placer, a conocerse, que también nos parece fundamental. Por lo tanto, lo que se quiere informar y con lo que se quiere formar a los niños y niñas tiene que ver con eso. Además, este proyecto y también el anterior tienen un componente que comparten, y es que la edad y la etapa de desarrollo de los niños y niñas se considera, ¿ya? Entonces, no es que los contenidos que se impartan en segundo medio sean los mismos que quinto básico o prekinder, ¿ya? Entonces, obviamente esto está relacionado con la etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y es algo que intentamos remarcar mucho en el proyecto anterior, presentado hace 2 años, votado hace 1, y que en este también volvemos a poner. Pero como decía, hubo en su momento grupos religiosos, grupos de apoderados también ya conservadores, que se oponían a toda costa a que la sexualidad como tema fuese un tema que se trate en los establecimientos. Ellos se oponen a eso, en definitiva. Yo me imagino... Y en base a eso... Perdón, no, sí, continúe. En base a eso... Sí, es que en base a esa oposición se generaron muchas mentiras y mucha desinformación, entonces hemos tenido que combatir desde que presentamos el proyecto anterior, y me imagino que con este va a pasar de manera similar, que vamos a tener que estar combatiendo esas mentiras. Claro, y hay grupos que responden además a ciertos intereses que son financiados por ciertos intereses a los que no se va a lograr convencer. Sin embargo, me imagino que al postular este proyecto y al generar algunas modificaciones, lo que se logra es ampliar la capacidad de votación que tenga a su favor. Ajá. Entonces, ¿cuál de los puntos que usted ha mencionado han sido conversados también con las otras fuerzas políticas para generar adhesión al proyecto? Mira, el rol de los apoderados y apoderados es uno de los fundamentales, y otro que también tiene mucha importancia y ha sido clave para nosotras es conversar con las organizaciones científicas y médicas, ¿ya? De manera que los fundamentos del proyecto, que es la parte previa, digamos, al proyecto como tal, tienen esa revisión. De hecho, nos pidieron los distintos gremios de organizaciones médicas y científicas participar también en ese proceso, y nos parece fundamental, porque la idea es que la información que se va a entregar, digamos, en los establecimientos, porque hoy no ocurre, tiene que ser en base a la evidencia. Entonces, ese es un factor que yo creo que también es novedoso respecto del proyecto anterior, que estaba, pero ahora está, digamos, fundamentado, está apoyado por las organizaciones científicas y médicas, y eso yo creo que también da posibilidades de que más personas digan, bueno, esto se va a hacer de evidencia. Sí, yo quisiera, no es un invento. Sí, yo quisiera que eso fuera suficiente, que el consenso científico o la investigación científica fuera suficiente a veces para generar adhesión a un proyecto, pero no es así. Por eso la consulta tiene que ver con las otras fuerzas políticas, si han conversado, socializado las modificaciones con otras fuerzas políticas para que los votos estén en la Cámara. Mira, lo hemos conversado, y yo soy bien honesta, de todas maneras yo creo que con la composición de esta Cámara es muy difícil que con los mismos que rechazaron el proyecto anterior vayamos a aprobar este. Pero para eso son las negociaciones, diputada. Es que no es tan simple, Lucía, me encantaría que fuera así de simple. Ya, pero espérese, diputada, usted me va a decir que va a presentar el proyecto sin haber logrado conversar con otros actores de otras fuerzas políticas para lograr adhesión, o sea que este proyecto usted sabe que no va a chocar contra un muro. Lo que te voy a decir es que hablamos con gente de derecha, de hecho hay una diputada que lo firmó, que es Erika Olivera, que ella ya tuvo un apoyo en el proyecto anterior, que está comprometida con sumar también más apoyo, pero lo que te voy a decir también es que estamos en un momento de elecciones, de cara a elecciones presidenciales, a elecciones parlamentarias, por lo tanto nuestro interés no es solo que el proyecto gane ahora mismo, sino que también sea un tema que se instale en la discusión electoral que hay de aquí a fin de año. O sea, para mí eso es fundamental, porque precisamente si un gobierno apoyara un proyecto de este tipo, el proyecto podría ser mucho mejor de hecho, porque elementos como la capacitación, como la formación requieren recursos, y eso no lo puedo hacer yo como diputada ni ningún otro parlamentario. Entonces, esos apoyos también son importantes, y por lo tanto que este tema se instale en la discusión pública, que los parlamentarios quienes hoy día son candidatos también se refieran al tema. A nosotros nos pareció un elemento relevante y lo discutimos, de hecho,
con las organizaciones que están apoyando la presentación. Entonces, yo no te voy a mentir y te voy a decir, sí, tenemos listos los votos, porque no es cierto. Ya, pero espero que tampoco sea solo un punto político. Evidentemente no, o si no, no lo hubiésemos presentado. O sea, nosotros sabemos que podemos lograr más que la vez anterior. Perfecto, eso es lo importante. Y sabemos también que es fundamental tener un gobierno afín a un proyecto como este. Entonces también queremos que esto esté presente en el debate presidencial. En su momento, de hecho, hicimos una carta para los constituyentes porque estamos en un momento político relevante. Bueno, muchas gracias, diputada. Nos va contando entonces cuándo se espera iniciar la discusión sobre este proyecto. Mira, yo espero que lo podamos poner sí o sí antes del verano, de manera de comenzar la discusión. ¿Ya? Los trámites legislativos evidentemente toman varios meses. A nosotros nos tomó algo así como 6 meses la vez pasada de discusión, de recibir invitados, y por lo tanto, si no lo logramos poner antes de fin de año y luego se traspasa a la discusión del próximo periodo legislativo, creo que serían tiempos muy favorables. Muchas gracias, diputada Camila Rojas de Comunes, conversando sobre este proyecto de educación sexual integral que vuelve al Congreso. Un abrazo. Muchas gracias, Lucía. Gracias a usted. Vamos con música, ¿les parece? 12:30, nos vamos a la pausa, pero antes decirles que las oportunidades están en la noche. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado se adapta a tu realidad y te ofrece la posibilidad de hacer continuidad de estudios o cursar un